Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Una vez más en este espacio con todos ustedes. Muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en este espacio compartiendo de la bendita palabra del Señor. Y hoy queremos hablar de algo y es el reposicionamiento espiritual que está ocurriendo a nivel global o a nivel mundial. Es un reposicionamiento. Cuando hablamos de reposicionamiento estamos hablando como de un cambio que quiere darse hace mucho rato, un cambio, no diciendo que un reposicionamiento o un cambio pues sea quitar a Dios de su soberanía. No, Dios siempre será soberano, pero Dios permite como esos cambios, como esas transiciones y todos esos movimientos que se van dando a nuestro alrededor. Cuando un movimiento físico se da es porque en lo espiritual ya hubo un movimiento. Tenemos que entender eso, que hay un mundo superior, que es lo espiritual, que gobierna este mundo físico y que mueve todos los hilos de todo esto físico. Entonces, desde esa parte tenemos que entrar entendiendo todo lo que está sucediendo y pasando. Pues vemos con Rusia y Ucrania, pues vemos todo este movimiento de cómo se vienen moviendo muchas cosas espirituales a nivel global. Y hablábamos hace tiempos atrás de todos estos temas y decíamos que habían planes, hay planes de la élite, hay planes de las tinieblas detrás de todo esto, porque los tiempos están acortados, porque el enemigo está apresurado a querer establecer su nuevo orden mundial sobre la humanidad y sobre la tierra, y está trayendo una cantidad de cosas sobre la tierra, confusión, está trayendo eh, desazón, miedo y una cantidad de cosas. Estamos en unos tiempos muy tremendos, y lo que hablábamos también de todos estos tiempos que veníamos hablando era sobre el Shemitah o el año sabático. Decíamos que 3 meses antes que empezaban movimientos mundiales fuertes, que iban a empezar movimientos mundiales fuertes, y que en abril, que es Pesa, donde de acuerdo a la palabra pues empezaría el Shemitah, pero sus efectos se dejan ver 3 meses antes. Iban a haber grandes movimientos. Estamos viendo que hay unas grandes implicaciones y unos grandes movimientos espirituales donde hay una transición, un reposicionamiento espiritual, donde estamos experimentando re, una, re, un reposicionamiento espiritual o un cambio del curso de lo establecido por Dios, o las leyes humanas, o los tratados. Se están rompiendo muchos tratados, leyes y cosas. Estamos encontrando que se está restableciendo. Hay un reposicionamiento de quitar la cultura de la vida, porque la cultura de la vida es la palabra para que entre la cultura de la muerte, del aborto, la muerte asistida, lo que es la eutanasia, de lo que es que las personas se envenenan, se ahorcan, se suicidan. Entonces estamos entrando en un reposicionamiento espiritual, pero para el lado de la izquierda, diríamos de la izquierda de lo malo, donde opera Satanás, sus demonios, la élite, donde opera todo el caos y donde opera toda la anarquía, porque vemos que la rebelión y la destrucción y todo este tipo de cosas, en ese reposicionamiento espiritual, ¿cuál debe ser la posición de nosotros? Porque cuando hay un reposicionamiento espiritual hay caos, hay ataque, hay pérdidas, hay bajas, hay estancamiento. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Hay ataques mayores espirituales, hay potestades que se están moviendo de una manera más tremenda, porque si se les está dando derecho legal en lo que es el derramamiento de sangre y todo este tipo de cosas, pues van a ir tomando más fuerza para moverse espiritualmente a nuestro alrededor. Y el pueblo del Señor en este momento está siendo fuertemente atacado en muchas áreas, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque los satánicos saben el momento que se está viviendo, los brujos saben el momento y lo que se está moviendo en los aires y en lo espiritual. Entonces nosotros
tenemos que ser muy entendidos en todo lo que se está moviendo para saber dar la guerra y cómo vamos a pelear y cómo no nos vamos a dejar vencer en el nombre de Cristo por la sangre del Cordero, porque somos más que vencedores en Cristo, pero tenemos que saber dar que la guerra y no caer también en este reposicionamiento espiritual, como mucha gente que está cayendo en un estupor espiritual que todo les parece normal y que nada está pasando. Entonces el peligro de caer en un estupor y caer en una ceguera, en una sordera espiritual cuando el diablo está trabajando de una manera tremenda. Mire, en las calles están saliendo los satánicos y salen hablando en lenguas por las calles, salen en las madrugadas, se reúnen en los parques reconsagrando a los niños, reconsagrando a los niños, reconsagrando las nuevas generaciones para que le sirvan a Satanás. O sea, porque ellos dijeron, no, es que ya nuestros papás están muy viejos, entonces tiene que haber un recambio, un reposicionamiento espiritual, un relevo. Cuando hablamos de reposicionamiento es un relevo, es un cambio con más fuerza para ir con más fuerza y atacar. Entonces nosotros espiritualmente tenemos que, mire, rápida, todo el mundo está pasando una transición espiritual, es lo que tenemos que saber, una transición espiritual muy rápida y muy agresiva. Mire, ¿qué hace que tuvimos la pandemia y ahí vamos? Y es un evento tras otro y tras otro. ¿Por qué? Porque cuando hay un reposicionamiento o uno va a ir a otra estación o vamos a ir a otra temporada. Sucede muchas veces que se viene todo lo malo junto, pero es porque cuando vi, entre comillas, todo lo malo junto, que hemos tenido esas temporadas, ustedes, su familia, yo, todos, que uno le pasa una cosa y la otra y después dejan venir todas las cosas juntas. Eso es lo que está pasando, un reposicionamiento espiritual, donde nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando y cuál debe ser nuestra posición espiritual y entender el escenario profético a través de la palabra de lo que está pasando. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Acá le dice el Señor al pueblo que fue destruido por falta de ¿qué? Del conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de la palabra y de la aplicación al tiempo profético en el cual estamos nosotros. ¿Cuál es el escenario que nos tocó vivir a nosotros y cómo enfrentar ese escenario y esos posibles peligros y esas potestades y demonios que se están moviendo? Entonces se están moviendo una cantidad de cosas donde el orden mundial se está rompiendo y hay mucha segregación de los pueblos, o sea que los pueblos están migrando a otros lugares, o sea la identidad de las naciones se está perdiendo. Entonces tenemos que ir mirando nosotros espiritualmente en esa posición. Mire, antes del diluvio, esa generación del diluvio vivió un juicio de Dios. Lo vivió. ¿Por qué lo vivió? Lo vivió porque esa generación era derramadora de sangre, era idólatra. Era una generación donde en la literatura judía se habla que ellos tenían una esposa para procrear y tener hijos y otra para satisfacer sus deseos sexuales, cambiaban de esposas, avalaban contratos de matrimonio con animales, lo mismo que hoy en día, y una cantidad de cosas vemos y todo este tipo de cosas, y eran muy dados a la brujería. Mire, la brujería está disparada, está catapultada en este momento, lo que es la brujería, los altares, la hechicería y todo este tipo de cosas que se ha levantado a nivel mundial. Mire, para que se posicionen presidentes de izquierda y todo esto, los brujos están yendo a los montes, están ayunando meses, vienen haciendo conjuros por años, decretando que las naciones van a ser tomadas por las tinieblas, y está ocurriendo. Miren Venezuela, en la montaña del Sorte, que van hasta 5,000, 7,000 brujos a esa montaña y hacen sacrificios allá. Y cómo se tomaron esta nación. Lo mismo acá en la Sierra Nevada de Santa Marta,
cómo se ha estado decretando los brujos desde allá que se tomen este país, y vemos cómo la izquierda se ha ido moviendo a nivel mundial. Se ha ido moviendo a nivel mundial. No hacemos parte de ningún partido político, pero tenemos que saber que se mueve detrás de la izquierda y todo este tipo de cosas. Entonces vemos en este momento como Rusia también pasa por encima de todo este tipo de cosas, y cómo quieren extender sus tentáculos, China y todo este tipo de cosas. Entonces vemos que los brujos están trabajando fuertemente. En la generación del diluvio eran gigantes, y esos gigantes decían: si Dios viene y nos ataca de arriba, nosotros conocemos los ángeles que mueven el universo, nosotros conocemos los ángeles que están en el fuego y en el agua, nosotros y los vamos a combatir a punta de brujería y hechicería. Eso es lo que decían ellos: los vamos a combatir, y si Dios envía agua de abajo, como somos tan grandes, ponemos nuestros pies y tapamos los pozos de agua, y si envía de arriba, pues somos muy altos y el agua no va a alcanzar a ahogarnos. Entonces estaban desafiando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron enfermedades, necesidades de nada. Antes, entre más envejecían, eran más fuertes y más potentes para hacer todo este tipo de cosas. Y hoy vemos cómo la brujería está desafiando, cómo las tinieblas está desafiando lo establecido por Dios, y eso está afectando a muchos cristianos. Eso está recayendo sobre muchos cristianos, está recayendo mucha maldición y mucha suciedad espiritual de todo lo que se está moviendo en la atmósfera, porque si no estamos sumergidos en la presencia de Dios, pues vamos a ser influenciados por lo que está en el ambiente, por lo que está en la sociedad y por lo que está a nuestro alrededor. Entonces tenemos que entender que hay un escenario espiritual donde el enemigo está trabajando rápidamente a través de mucha brujería, y vemos lo que dice Mateo también, Mateo 24:6, cuando hablamos de un reposicionamiento espiritual, y lo hemos leído mucho. Mateo 24:6 nos habla y dice que habrán rumores de guerra. Ya lo hemos leído mucho, pero vamos a leerlo. Mateo 24:6-7 dice: y oiréis de guerras, rumores de guerra, y mirad que o no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, lo que hemos visto, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Cuando hablamos de esta parte, que se levantará nación contra nación y que habrá rumores de guerra, es un reposicionamiento espiritual, un reacomodamiento de lo cultural y de lo espiritual. Ahora, cuando hay un reacomodamiento en lo físico, es porque algo se está moviendo en lo espiritual, algo está pasando. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar muy entendidos, y ese reacomodamiento se está dando porque hay demasiadas tinieblas sobre la tierra. Tenemos que saber eso, hay demasiado movimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en este tiempo con nuestra vida espiritual, y tener mucho cuidado, porque hay demasiado. ¿Qué necesitan para que se abran portales espirituales y se muevan demonios y se muevan las tinieblas? Derramamiento de sangre, y vemos mucho derramamiento de sangre por guerras, vemos mucho derramamiento de sangre por leyes establecidas, lo que es el aborto, vemos mucho derramamiento de sangre también por sacrificios de animales, por cuando se roban niños y también los sacrifican a Satanás. Entonces vemos una cantidad de cosas que se están moviendo a nuestro alrededor, pero la iglesia tiene que estar entendiendo que estamos en una transición, que estamos en un cambio. El mundo como lo conocemos hoy en día va a cambiar drásticamente en todo, está cambiando drásticamente en todos los aspectos. Entonces nosotros tenemos que saber que todo está cambiando, todo va hacia una transición mundial, hacia a una transición mundial donde el satanismo quiere gobernar y romper las leyes establecidas por Dios. Están trabajando en ese nuevo orden mundial a través de ese nuevo orden mundial para sofocar la iglesia, para acabar la iglesia. Pero la iglesia no se va a acabar, los cristianos no se van a acabar, porque no se van a acabar, porque
el sacrificio en la cruz del Calvario no se acabó, murió, resucitó, venció y está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial y vendrá a juzgar a que a vivos y a muertos. Entonces sabemos que están trabajando mucho con conjuros en los países, en los montes, en lugares estratégicos, espirituales, en las naciones. Están trabajando que las tinieblas, trayendo lo que es esa cultura de la muerte, donde se habla de paz y seguridad y de felicidad y libertad, pero cuando no la hay, cuando no hay tal paz, no hay tal seguridad y no hay tal felicidad. Entonces tenemos que entender el escenario que nos estamos moviendo. No sé qué te esté pasando espiritualmente, cómo te estás sintiendo atacado, qué cosas, visitaciones demoníacas, qué estás sintiendo, sueños malucos. Y usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Has menguado en la oración? ¿Cómo está operando las tinieblas? Y no, ¿cómo están operando y cómo están intentando arroparnos y cómo están intentando ahogarnos? ¿Y en qué posición estamos nosotros? Una posición pasiva, una posición sumisa hacia las tinieblas, una posición de conformismo también. Usted dice, no, pues que yo llevo meses con esto, me está pasando esto, pues yo me quedo ahí. Yo llevo meses soñando lo mismo, yo llevo meses con ese ataque, yo llevo meses bajo esas mismas tinieblas. Y hace tiempo lo que yo le dije, lo que yo sentía en el espíritu, que habían muchos altares, subía mucho humo de cosas extrañas, de juego extraño, de todo lo que está sucediendo. Entonces es el momento de nosotros como hijos de Dios entender y levantarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, estar en comunión con Dios, estar bajo su presencia para poder tomar la autoridad y romper toda obra del maligno, por romper toda obra de las tinieblas. Esto es muy importante lo que hoy estamos hablando porque sabemos que detrás de todo lo que se ve en lo natural se está moviendo, primero se movió en lo espiritual. Ajá. Por eso es importante conocer que todo lo que sea de la luz, todo lo que sea del reino de los cielos está bajo ataque. O sea, no solo las guerras y los países y digamos ya ahí trabajan potestades, pero hay una guerra doméstica, digámoslo así, que tenemos que enfrentar todos los que seamos del reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y ahora, en estos tiempos, más que nunca, las tinieblas están con una actividad a un nivel altísimo. Altísimo, o sea, la guerra no es solo creció por allá en otros países, o hay conflictos en otras naciones solamente, o aquí en Colombia con la guerrilla y todo esto, no, hay una guerra espiritual con la que también están lidiando los hijos de Dios. Y de eso les queríamos también hablar hoy, porque también dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y qué tan importante saber cómo opera la brujería, cómo opera el satanismo, el ocultismo, sobre todo porque es una guerra por las espaldas. Es una guerra totalmente oculta. Ahí sí podemos decir, no es contra sangre ni carne, pero no vemos con quién estamos peleando, no vemos quién nos está haciendo el daño, pero los entendidos entienden misterios, los entendidos tienen discernimiento y los entendidos tienen que ser equipados y entrenados. Entonces, ¿qué tenemos que partir con esto que les vamos a hablar hoy? Queremos que si usted ve este video, que usted sea de hijos de Isaacar, de los entendidos en los tiempos, de los que saben moverse y entender las cosas espirituales para poder actuar. Entonces hoy les queríamos dar como unos conceptos básicos que hay que entender en este tema de la guerra en cuanto a la brujería y la hechicería. Y hay varias cosas, y es que cada que tenemos pero sueños proféticos, tenemos que entender que es una advertencia de parte del cielo, del Eterno, que nos quiere avisar, que nos quiere advertir algo. Ahora es muy importante saber cuándo cumple la característica de un sueño profético. Un sueño profético no es el que se obtiene después de haber visto unas películas de terror y luego duermes y sueñas con cosas miedosas. Eso no pudo haber sido un sueño profético. Los sueños proféticos generalmente vienen cuando una persona ha estado en oración
O muchas veces en su misericordia Dios da sueños y advertencias a unas personas que no han estado conectadas en el espíritu con el cielo. Dios opera de muchas formas, pero también hay que filtrar y hay que revisar si ese sueño lo tiene una persona que está en un momento de mucho temor y de mucho miedo y de mucha inseguridad. Porque generalmente el enemigo, una de las puertas que más utiliza para enviar y poner cizaña y poner semillas y poner mentira, es cuando está la puerta abierta del temor, a poner sueños mentirosos. Entonces, todo esto lo tenemos que sopesar a la hora de tener un sueño y poder discernir si el sueño de verdad es una advertencia o fue un sueño de la carne. Eso es muy importante. Ahora hay muchas personas que no sueñan nada. Es un momento, los sueños son una gran herramienta para uno identificar qué está moviéndose en el mundo espiritual a favor o en contra de una persona. Entonces, si usted de los que no tiene sueños, pídale al Padre, en el nombre de Jesús, dígale que el Espíritu de Dios en su misericordia le dé ese don, el don de los sueños proféticos, y en estos tiempos sí que lo necesitamos. ¿Qué pasa? Hay demasiada crisis, hay demasiada necesidad, viene la yinjara, lo que predicamos hace unas semanas, viene la envidia, vienen y se levantan guerras. Cuando hay escasez generalmente se levantan conflictos con más seguridad, y siempre se pone más en riesgo al que está en bendición o al que está seguro, pero Dios nos dio las armas para defendernos, Dios nos dio las armas para tener cerco todo el tiempo. Él nos dio instrucciones, nos dijo el que estuviera bajo la cubierta, ya es que no nos salgamos de esa cubierta, nos dio el poder de la sangre que venció a Satanás, pero dice a los que menospreciaron su vida hasta la muerte, los que han guardado el testimonio. Entonces hay una cantidad de herramientas, pero la guerra hay que saberla hacer. Y para saber qué guerra estamos haciendo y librando, pues necesitamos esa parte de lo que es el discernimiento. Hay algo muy importante, y es que quisiera aclarar que la brujería no le debería dañar la vida a nadie que se llame hijo de Dios y que esté caminando en su voluntad. La brujería a una persona que esté alineada con el cielo, de pronto lo roza, de pronto lo empuja un poquito, pero no lo alcanza a tumbar. Entonces no le podemos delegar a la brujería o a los enemigos que nos dañaron la vida, que nos dañaron el matrimonio, que nos dañaron el ministerio. No. La raíz de todo asunto, como dice Job, está en mí. Entonces la brujería es nada, es como paja si estás alineado con el cielo. Un cristiano en santidad y con autoridad, en 5 minutos de oración o menos, rompe cualquier altar y cualquier entierro de brujería. El problema es que no estés alineado y todos esos angustiadores o esos demonios tomen ventaja cuando ni cerco tengas, cuando no haya oración en tu vida, y vengan y tomen ventaja, pero no porque la brujería fuera fuerte, es porque espiritualmente estabas débil. Y lo que dice en Job capítulo 19, versículo 28, dice, cuando ustedes digan de qué manera lo perseguiremos, y dice, ya que la raíz del problema está en mí. O sea, eso lo hemos enseñado mucho, y Satanás está vencido, Satanás es limitado. Hemos aprendido que lo que nos pase es porque el Eterno así lo permite, es porque Él tiene un propósito y que Él da la salida. El problema es cuando no estamos alineados. Esto es un problema, hay algo muy importante, y vamos a tener que enseguida escuchar una cantidad de cosas que podrían ocurrir y cómo se mueven las tinieblas, y es necesario aprender esto. De pronto es hasta pesado, pero es necesario saber cómo se mueve mi adversario para yo poder actuar y que no y que me cojan de pie. Entonces hay algo muy importante, y es cuando en Números, siempre hemos conocido en capítulo 23 del 20 al 23, cuando dice, Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. O sea, ha caminado en justicia. Y luego dice el 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces vemos dos
temas aparte. Uno diciendo que contra Jacob no hay adivinación, ni agorero, ni encantador, ni adivino. Pero para el Jacob que dice que no ha notado iniquidad ni ha visto perversidad. Quiere decir esto, que a mayor sea nuestro nivel de santidad y a mayor sea nuestra limpieza de esas iniquidades y de esas raíces podridas que todos traemos, a mayor santificación haya en esto, la brujería pega menos duro o ni pega. Y podríamos llegar a decir algún día que estamos de verdad sentados en lugares celestiales. Entonces, aquí la invitación es, alineémonos con Dios porque cada vez la guerra arrecia más. Porque al que nunca molestaban con brujería, por ese tiempo lo han estado molestando. O sea, han demasiados casos, por eso estamos hablando de este tema hoy, porque nosotros recibimos demasiadas llamadas para orar y estos días han sido un común denominador, ataques de brujería, no ni una ni dos personas más. Entonces, otras también que ya ven síntomas y que estamos entendiendo que también están bajo ese ataque. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el pueblo sea entrenado, que usted se sepa defender, pero lo más importante, que usted se alinee. Que usted se alinee porque uno como autoridad puede orar por alguien y que sea libre y que caiga la brujería, pero en la brujería y los brujos tienen algo en común y es que son insistentes. Persistentes. Y resistentes. Y resistentes. Entonces, si tienen si fueron asignados, a alguien se le fue asignado un demonio, se le asignó destruir una vida o destruir un matrimonio o cualquier cosa, o unas finanzas de alguien, si vio que no le funcionó, lo va a seguir intentando. Entonces, pueblo, no puede que se ore y caiga esa vez la brujería. Pero ¿hasta cuándo va a volver otra vez a montarte otro trabajo, otra cosa? Que necesitamos estar blindados todo el tiempo, estar bajo esa cubierta y estar bien parados en santidad. Entonces, esto es muy importante y vamos a hablar de muchas cosas. Hay muchas clases de sueños muy buenos, muy bonitos y sueños feos, pero hoy vamos a hablar de esos sueños solamente que tienen o que indican que está operando brujería, hechicería o algún daño hacia alguien. Entonces, porque si hablamos de interpretación de sueños en general, pues no acabaríamos. Hay colores, números, hay demasiadas cosas en sueños, pero es interminable. Hoy nos vamos a centrar en lo que es más común, aunque seguramente nos debe faltar, pero en lo que es más común cuando está operando algún tipo de brujería o de hechicería o de satanismo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar y esto que le sirva de herramienta, porque si tiene algún sueño, pues viene y revisa si de pronto lo hablamos hoy. Bueno, ocurre mucho que se sueña con casas viejas y casas de los abuelos. No ven a los abuelos, pero las casas son de esas viejas, arruinadas, de ancestrales muy viejas. Esto tiene que ver o porque o hay entierros, se le montó, hay allá un entierro que se le hizo a la persona que tuvo el sueño, un entierro de brujería, o porque hay pactos ancestrales. Y lo otro, amor, que quiero mirar ahí y es, a ver, con esta parte quiero hacer una connotación también ahí. No solamente los sueños tienen una interpretación muy estándar. No todos los sueños con una casa significan algo. Hay que interpretar los escenarios proféticos. No todo sueño con un perro es ataque. Hay que interpretar todo el escenario. Se quiere hablar de unas posibles cosas, pero no que todo signifique una misma cosa, para que no vayamos a caer en una confusión y creer que todo, no, yo ya me sé interpretar sueños, yo sé, eso es una casa, tal cosa, no. Esto es muy delicado. Muy importante, les estamos dando simplemente como chispazos, como para que usted despierte, si al menos para que pregunte, y indague y le pida al Espíritu de Dios que le dé más revelación. Pero esto es muy importante lo que dice mi esposo, sobre todo porque usted no solo vio una casa y ya. Seguramente en el sueño usted vio una casa, pero también vio un papel con unas letras, pero de pronto había una fuente al lado,
y de pronto vio por allá un anciano que no mostraba la cara. O sea, un sueño tiene de más, estaba de día, estaba de noche, estaba lloviendo, no, pasó un camino, era cemento, era tierra, usted iba descalzo, iba con zapatos. O sea, hay demasiadas cosas que son determinantes en un sueño. Entonces no podemos, lo que dice mi esposo, llegar y dar A una interpretación generalizar. plana, no. Le estamos diciendo de que si una casa de los ancestros hay algo de atrás, por lo menos coja de ahí esto, hay algo de atrás, o hay un pacto por allá que se hizo con las tinieblas, algo familiar de atrás, con dones falsos que se dieron de atrás, y hay algo que Dios quiere desarraigar de su vida y liberarlo. Bueno, hay otro tema, cuando se sueña con personas fallecidas, generalmente lo hemos asociado a brujería. Pero como decimos, hay que mirar todo el sueño y todos los componentes del sueño. Cuando se sueña con árboles, un árbol generalmente tipifica una nación, en la palabra es una persona. Y si usted tuvo el sueño con el árbol, pues la persona es usted. Si el árbol es muy frondoso, es porque hay mucha vitalidad y mucha bendición. Si el árbol se está secando, pues sería lo contrario. En el tema de animales, pueden aparecer palomas en un sueño, ya es descanso, no es nada malo, pero si sueña con águilas es muy bueno. En lo profético es porque de pronto Dios le va a dar lo profético a usted si sueña con águilas. Si sueña con buitres es que hay demasiada avaricia o está operando o en la persona que lo soñó o con los que estaban ahí en el sueño. Si sueña con cuervos es porque hay pérdida o hay una muerte espiritual. Con toros, mucho me ha pasado que me preguntan con toros, traición, el toro generalmente va por detrás, va por las espaldas a atacar. Caballos negros porque hay guerra, cuando hablamos de guerra es porque se va a surgir una situación difícil en la que van a ver oposición, vas a tener contienda o diferencias con alguien. Entonces eso es muy importante porque esto es lo de los sueños es muy valioso porque cuando Dios muestra, Él muestra antes de y Él advierte. Entonces, qué Dios tan lindo, porque si yo no estoy bien parado en lo espiritual y a mí me muestran unos caballos, pues yo me alineo y me pongo a cuentas con Dios rápido y me pongo las pilas porque entonces voy a tener que lidiar una guerra espiritual. Con un lobo es crueldad espiritual, ya es un máximo de maldad. Con pájaros, escuche, los pájaros tipifican los demonios que se roban la semilla, dice en la palabra, en la parábola del sembrador. Y los pájaros son los que se quieren robar la semilla o robar la fe de la persona. Cuando usted vea en un sueño animales mutilados, sin un ojo, sin una pata, herido, o todo esto, también eso tiene que ver con brujería. En agua sucia son turbulencias y problemas. Y ahí hay veces que ocurre algo cuando hay personas que sueñan que cuando van a un lugar, a una casa diferente a donde habitan, en esa casa sienten energías pesadas ese día, las espantan ese día, les molestan, las despiertan, las tocan. Es porque en esa casa hay una actividad demoníaca a la cual se le dio un derecho legal y cuando llega alguien que es de luz o alguien que es del reino de los cielos, inmediatamente se sienten amenazados de que sean echados fuera y por eso ahí no puedes tener paz o ya sea esto en lo físico o porque lo tuviste en un sueño. Así operan este tipo de cosas. Bueno, cada que veamos fotos de personas en sueños, también ocurre que se mueven las fotos en el sueño o que hay sangre en medio de esas fotos, es porque a esa persona la pusieron en un altar. ¿A quién? A la que está teniendo el sueño. Cada que hemos sabido de embarazos, de personas embarazadas, sabemos que es de una bendición, que porque viene y se está gestando una bendición, pero si la persona embarazada sueña de que está de negro o cosa de estas, es porque esa bendición está en riesgo. Entonces hay que orar. Si estás esperando una bendición o ya la tienes, hay que empezar a clamar porque hay alguien detrás haciendo cosas contrarias para que esa bendición se aborte. Acá hay algo y es en Hechos capítulo, la base de esto pues sería Hechos capítulo eh, 2, 16 y hay más citas bíblicas en el Nuevo Testamento que hablan de visitaciones, de ángeles, de anuncios y de cosas, dice más esto
esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso hace parte del mover profético en los últimos tiempos. Y en esto hay que tener mucho cuidado también, porque muchas veces se predica un tema de esto y ya todo el mundo resultó soñando lo que se dijo exactamente. Eso se llama tocar el alma, lo que es la mente, la voluntad y las emociones, somatizado. O yo me pongo a pensar todo el día en un tema y estoy viendo un tema y ya tuve un sueño referente a ese tema. Yo creo que eso no es confiable, eso son las emociones y eso es mi alma. Unas cosas lo almático, y otra cosa, lo peligroso de los sueños es que hay gente que tiene puertas abiertas y no quiere arrepentirse y sabe que están obrando mal y siempre sueñan que les están dando brujería. No, no es la brujería. El problema de fondo que hay es mentira y lo camuflan con la brujería, porque muchos se esconden detrás de la brujería cuando tienen otras cosas por cambiar. Entonces tenemos que partir desde esa base de que tenemos. Por eso es que mucha gente no cree en los sueños. Hay pastores, siervos que no creen en los sueños, porque hay mucha gente emocional y habla cosas emocionales. Entonces lo espiritual es muy serio. Y en lo espiritual le tenemos que dar la altura y la seriedad de las cosas. Entonces, no ir a enredar y añadirle pecado sobre pecado, porque es que cada uno sí sabe cómo camina, cada uno sabe qué es lo que hace. Entonces estamos en un tiempo de transición, donde tenemos que ser los más sinceros que se pueda, donde tenemos que caminar en verdad y en luz, porque hay una transición, hay una reposición, un reposicionamiento, donde está viniendo muchas tinieblas, y si yo me asocio con las tinieblas, pero me va a llevar el río de esas tinieblas, Dios nos guarde que nos coja ese río y nos abarque y nos lleve. Entonces tenemos, es un momento muy profético, tiempos posteriores, muchas visiones, mucha actividad profética, lo que estamos hablando de los sueños. Estamos hablando de que hay mucha actividad profética, y los sueños también se dan mucho cuando hay también sueños malos y cosas, cuando hay mucha hechicería, mucha palabra de maldición en contra de una, brujería, y se dan muchos sueños malucos, mucha perturbación en el sueño, sueño entrecortado, y casi en ese sueño entrecortado hay muchos sueños malos, de destrucción, robo, enfermedad. Entonces debemos entender qué es lo que se está moviendo, y lo que yo decía ahora, un reposicionamiento espiritual, donde hay mucho movimiento satánico, donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes, saber qué es lo que viene de Dios, muy inteligentes no, muy entendidos y muy conectados con el cielo. Muy importante eso, amor. Y algo que no se nos puede olvidar, y lo vamos a repetir varias veces: jamás le vamos a poder echar la culpa a la brujería si usted ya conoce de Dios. Si a alguien le dañaron la vida con la brujería y no conocía la verdad, pues que pesar, y no se pudo defender porque no conocía la verdad, no conocía las herramientas. Pero si usted conoce la verdad y a usted le han hecho brujería, usted no puede decir que usted está así por la brujería. Recuerde lo que dice Job: la raíz de todo asunto está en mí. Recuerde que Dios nos dio las armas para romper eso, y se rompe con santidad, se rompe fácil, y con fe se rompe fácil cualquier trabajo. El problema es que una persona, o lo difícil es que una persona esté alineada. Pues, ¿por qué lo digo? Porque, como decía ahora mi esposo, no podemos ahora ir a sentirnos esas víctimas de que la brujería nos dañó la vida y que entonces el enemigo nos acabó. No, Dios es un Dios demasiado fiel, demasiado poderoso, que nos ha dado las armas y las instrucciones para andar en victoria. Y lo otro es que cuando hablamos de santidad, no creamos que la santidad solamente se reduce a que no bailo, que no bebo, a que yo oro y leo la palabra, ayuno y me congrego, diezmo y ofrendo. Esto tiene, la santidad abarca mucho, la santidad abarca todo el ser humano, todas las esferas del ser humano. Mire, la santidad la rompemos tan fácil y abrimos puertas con la lengua diabólica. ¿Cuántas cosas hablamos? Hasta murmuramos de la gente. Eso es una puerta muy grande la que abrimos, y entonces el enemigo entra, él busca derechos legales. ¿Cuántas veces somos mentirosos? ¿Cuántas veces manejamos temor? El temor también abre puertas. Y una cantidad de cosas que
porque si nosotros tenemos temor, dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, o sea, teme, tiene miedo de que algo le va a pasar, le pasa. Entonces hay muchas maneras de quebrar esa santidad, y hay que clamar mucho a la sangre de Cristo y que nos lave y que nos limpie y que estemos a cuentas cortas siempre, porque estamos expuestos a esa maldad y a esa naturaleza caída que tenemos todos, a que tendemos a lo torcido, a lo malo. Entonces hay que, cuando hablamos de esa santidad, es un tema muy amplio, muy extenso, que no se puede reducir a eso, porque, no, es que yo no entiendo a mí qué me está pasando, es que yo oro, voy a la iglesia, me congrego, lo que estoy diciendo, no bailo, no bebo, tal cosa. Hay muchas clases de pecados, hay muchas clases de transgresiones, rebeliones y cosas en las que nos movemos, por donde el enemigo entra, unas que son conscientes y otras inconscientes, que nosotros ni siquiera las discernimos, pero el enemigo toma derecho legal de eso. Muy bien, pero entonces usted diría, bueno, ¿y yo qué hago para saber entonces qué me falta y en qué no estoy alineado? Hay que tener altar. Hay que tener altar, y yo le aseguro que el Espíritu de Dios, lo primero que coloca en uno es incomodidad, es angustia cuando uno no está dando al blanco, cuando uno está cayendo en una injusticia, cuando uno está engañando a alguien. Lo primero que coloca es una angustia, y uno le toca soltar y entregar. Pero el problema es que no hay altar. El problema es que no hay altar. Entonces, cuando soñamos con billetes o monedas, así moneditas de baja denominación, o que a la persona le roban, sueña que me robaron, esto es una brujería de ruina. Cuando hay aguaceros, vientos y pantanos, son situaciones difíciles. Ahora, algo también muy importante para aclarar: no todos los sueños malos son brujería. Hoy les queremos adiestrar como entrenar cuando ocurre, cuando está operando brujería. Pero no todo es brujería. O un temor. Puede haber un temor que te está trayendo, abriendo puertas y trayendo algo. Puede ser que usted hizo algo indebido y va a recoger de eso que hizo. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente, porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare recogerá. Usted va a recoger algo que sembró y no necesariamente brujería. Entonces, por eso hay que pedirle al Espíritu de Dios, o pedir ayuda a alguien que tenga un poco más de conocimiento en esto, y pedirle que le ayude a discernir el sueño, porque no le estoy diciendo que todos los sueños malos sean brujería, de ninguna manera. Hay veces hay sueños malos donde tan solo el Padre nos está alertando: no salga, no vaya, no viaje, no firme ese documento. O sea, para muchas razones los sueños. Entonces no necesariamente es que todo es brujería. Le estamos diciendo que en estos tiempos hay demasiada actividad y que está ocurriendo en muchas personas, pero no necesariamente es su caso. Ahora, si sueña con arena, está parado en la arena, es porque está en una situación de mucha inestabilidad, es porque usted no está en la roca, porque no está seguro. Si sueña sobre una roca, sobre una piedra, es porque usted está en Cristo, usted está firme y está en Cristo. Puertas y ventanas abiertas, o tan solo una ventana abierta en una casa, una puerta abierta, o la está medio ajustada y alguien puede entrar tranquilamente y libremente, es porque no hay un buen cerco en oración. Es porque el enemigo en cualquier momento puede entrar y hacer lo que quiera. Eso habla de que no hay oración, no hay cerco en su casa. Pero esto no es brujería. Le estoy dando este conocimiento para que sepa que si sueña con esto, o todo está cerrado y la puerta de atrás abierta, hay algo desajustado que tengo que cuadrar, o algo a que ponerme a cuentas con el Señor. Si sueñas que estás volando, también ha ocurrido que preguntan que sueñan que están volando. Es un trabajo con pimienta voladora. Esto lo hacen generalmente para que la persona se aburra en la casa donde está o en el negocio donde está y se vaya, y de pronto alguien está detrás de esa casa o de ese local, o para que los clientes vayan y no se soporten estar ahí en ese lugar y se vayan rápido y no compren. Entonces también tiene que ver con la parte financiera y con desestabilizar y hacer ir a alguien de su lugar. Si sueñas con gato, los gatos generalmente, cuando sueña uno con gatos, pues tipifican brujería en los sueños. Pero si el gato es gris, es un espíritu de división y de destrucción de hogar.
La rata blanca también es el ánima sola y también tiene que ver con la destrucción de parejas, separación. Ranas se asocia con laxivia, depravación sexual, y si salen de la boca tiene que ver con blasfemia, enseñanzas impuras, falsa profecía, como hablan Apocalipsis con todo la bestia y el falso profeta. Habla de ranas por la boca y son tipos que van en su momento a blasfemar y a dar falsa profecía. Si estás viendo utensilios de oro como si fueran de cobre, un anillo, una argolla, son trabajos de destrucción. Si sueñas que estás haciendo guerra espiritual, escuche esto, es porque el enemigo tiene derechos legales en tu contra y hay que romper pactos o propios o ancestrales que estén operando en tu vida. Sueñas, te levantas cansado, rendido y toda la noche hiciste guerra espiritual dormido. Es porque hay una guerra con las tinieblas y algún derecho legal hay sobre tu vida. Sea que porque lo adquiriste o por iniquidad. Excremento humano, que me cayó un poquito, que en mi casa había en el piso, que todo esto tiene que ver trabajos de destrucción. Si sueñas que caminas y caminas toda la noche y no llegas a ningún lugar, pasa mucho y que da la vuelta pero no encuentras las salidas porque hicieron un entierro a tu nombre. Sabemos que si se caen los dientes también es porque hubo brujería para ruina o para enfermedad también. ¿Qué síntomas hay? Los que más operan son los de separación, daño de hogares, pero el que más opera o el que más consultan con sueños es el de ruina y destrucción. Le voy a dar varios síntomas para identificar cuando esté operando esta brujería. Hay bloqueo en las finanzas, hay desánimo, el dinero no rinde, se dañan los artefactos del hogar sin causa, sin razón, deterioro en aparatos electrónicos, la atmósfera de la casa se pone pesada, dolores de cabeza donde no sirve ningún medicamento y al son de nada, sin estar cansado, sin estar estresado, fogaje en el cuerpo, es un calor insoportable y generalmente en las horas de la noche, 12 de la noche. O cualquier hora del día donde hayan hecho el trabajo, no solamente a esa Sí. hora, sino que a una hora determinada, depende cómo estén trabajando la persona y para qué lo están trabajando. No importante eso, olor a vela o tabaco cuando hay un altar. Se siente el olor a vela y usted ve y en su casa nadie tiene velas prendidas. Insomnio, súper clave, cuando hay velas prendidas hay insomnio. No todos los insomnios vienen de la brujería, vuelvo y digo, hay muchas razones para que haya insomnio, un cansancio, una fatiga ya crónica, un problema de minerales, un estrés exagerado, una ansiedad exagerada. Hay muchas cosas que traen el insomnio, problemas de respiración, pero cuando usted no tiene ninguno de esos problemas y usted no puede dormir, o usted duerme siempre bien y un viernes no pudo dormir nada. Entonces, ¿qué pasa con las velas? Las velas las prenden y es como si físicamente en su cuarto hubiera luz y usted esa luz no lo dejara dormir. Cada vez que usted sienta que eso ocurre y que esto le pase, usted empiece a pedir perdón por todo altar que usted haya levantado a los ídolos o si también practicó hechicería o brujería atrás, empiece a pedir perdón por esas velas que usted encendió, porque ahí el enemigo tiene un derecho legal. Entonces lo primero que tengo que hacer es pedir perdón y ordenar que toda vela que yo prendí en mi pasado, ya sea a un ídolo, a un santo, o en una iglesia donde echaban plata y se prendía una lucecita, o si se pagó para que se le hiciera algo a alguien y pusieron velones y cosas de estas, lo primero que hay que hacer es quitar el derecho legal para después poder hacer la guerra. Soñar que algo se pierde y no lo encuentran, son las que sueñan mucho, que se les pierde algo y no lo encuentran, ni se despiertan y no lo encontraron. Soñar con robos o persecuciones, soñar con casas arruinadas, es porque se va a pasar por un tiempo de escasez, pero a causa de brujería, y hay que orar, que pasan por lugares peligrosos o soñar con lodo. Ahora, en lo físico,
hay manifestaciones también de cuando está operando la brujería, y esto tiene que ver según tengan desarrollado la persona los sentidos espirituales. Hay personas que perciben espirituales, olores espirituales, sonidos espirituales. De pronto usted le dice al de al lado, si estás oliendo el olor a vela, y el otro decir, no, yo no veo nada, no siento nada. Y el otro sí percibirlo, y resulta que es que alguien tiene los sentidos espirituales despiertos. Hay algo, y son los malos olores o olor a podrido. Y ese olor solo lo siente usted. ¿Cuándo? Porque el otro no tiene los sentidos espirituales, o porque despiertos, o porque el trabajo era para usted. Cuando eso ocurre es porque asignaron el espíritu de un muerto a esa persona para secar la persona junto con sus bendiciones. Esto es diferente al espíritu de muerte. Ojo, el espíritu de muerte no se manifiesta con malos olores, cuando todo está impecable y limpio. No, el espíritu de muerto. Entonces aquí hay que saber, porque cuando yo identifico, yo voy a saber cómo orar y ordenar en el nombre poderoso de Yeshua. Por eso hay que estar en santidad para poder coger y reprender y echar fuera. Y en el nombre poderoso de Jesús ordenar que todo muerto que me hubieran asignado en un trabajo de brujería, yo lo quemo con la sangre del Amén. Cordero. Pido ángeles a mi Padre en el nombre de Jesús a que echen fuera eso, que lo envíen al abismo, y que no pueda tocar nada de lo mío ni de lo Amén, que amén. lleva mi nombre. Pero entonces un cristiano en santidad rompe eso. Y si usted necesita el apoyo de una autoridad para orar, nosotros estamos disponibles. La cosa es que usted puede identificar con rapidez qué le estaba pasando, ¿cierto? Ahora, Pero también aquí quiero hacer una Sí, amor. aclaración, que si necesita orar, pero también cuando uno conoce la persona, porque hay gente que uno no la Ay, conoce, sí, no conoce su testimonio, no conoce sí, a qué pastor se sujeta, a dónde se congrega, qué es lo que hace, cómo vive, así es muy difícil también uno muy importante. meterse a hacer guerra espiritual sin saber cómo vive la persona, qué hace, porque muchas personas tienen una doble vida y quieren desgastar, y o no tienen claros los parámetros establecidos por la palabra del Señor, y se convierte en eso, eso en un desgaste y en un enredo espiritual para la vida de uno. Entonces, todo esto siempre, perdón, eh, tiene que haber una sinceridad, tiene que haber el abrir el corazón, porque el mundo espiritual es muy complejo y es delicado. Entonces, tenemos que tener mucha sinceridad en ese tipo de cosas, porque muchas veces contamos las cosas a medias, no completas, no como son. Entonces, mostramos un lado de la cara de la moneda, pero no el otro lado, porque una moneda tiene dos caras, y muchas veces hay una historia que tiene dos partes y nada más cuentan una parte. Entonces, quería hacer como esa aclaración. Y de eso es lo importante, estar bajo cobertura, estar bajo autoridad, que la autoridad Y hay sepa gente de que no tu cree en vida, eso, hay gente que no cree en que la eso. autoridad sepa que cómo vives, que sepa que se sujeta, que en usted no hay rebelión, que usted no anda suelto. De eso, todo eso se trata la Sin, cobertura. y sin el ánimo de atacar a nadie, como le dijo el centurión a Cristo, le dijo, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad, yo conozco el principio de la autoridad, diga la palabra y será hecho. Entonces, hay principios, lo que decíamos ahora, que si se transgreden y se rompen, mucha gente no cree en esos principios, porque dice que sujetárselos a una autoridad es como entrar ¿cómo es que se dice? No, no, entrar en esto, lo del comunismo, ese tipo de cosas, un régimen, o sea, como quien dice, yo no me lo, mi cobertura es Dios. No, Dios estableció cosas, y Dios estableció principios, y esos principios uno como autoridad tampoco los puede transgredir, de transgredir, perdón, de ir a entrar a manipular a la gente, pero sí guiar a la gente. Y si hay unos principios y Dios respalda lo que es la autoridad, siempre Amén. respaldará lo que es la autoridad, y la palabra del Señor es que toda autoridad es Pues, puesta por Dios. Entonces, quería hacer como esa y connotación. mire, hay algo muy clave que nosotros desde este otro lado podemos como observar con cada caso que pasa. Y hay personas que pueden sentir este olor, y uno va a ver y a ver qué se les movió, ¿no? Sintieron el olor y ya. Y uno dice,
están bien parados espiritualmente. Y poder tener otros casos donde con menos le lograron hacer fiesta y hacer una cantidad de cosas. Entonces, de ahí la importancia de hombre, levantemos altar, pongámonos a cuentas con Dios, no podemos permitirle a las tinieblas que jueguen con nuestra bendición, con nuestra vida, con el llamado, con la asignación, no. O sea, eso sería lo ideal, que percibimos la cosa, pero no lograron tocar nada. Eso sería lo ideal. Percibo, hago la guerra y ya. Hasta ahí, eso sería lo ideal. Ahora, cuando se sueñan con arañas, es porque o hay una maldición ancestral de cáncer o porque se está haciendo un trabajo para imponer esa enfermedad. El cáncer a veces es impuesto, a veces es por herencia, a veces es por el estilo de vida y otra cantidad de cosas hoy de toda esta alimentación de ahora, pero también puede venir por algo impuesto, como otras muchas enfermedades, o sea, la maldad ha tomado cada vez niveles más altos. Cuando hayan moscas, ya estamos hablando de cosas físicas, en una casa, cuando todo está limpio y hay moscas, es cuando se hizo un sacrificio en tu contra o en contra de tu casa. Sacrificio de, ¿para qué? Para ruina, para destrucción. Cuando se ven gusanos en una casa, tipifican lo que es muerte. Y si es en la parte íntima, que pueden haber, pues que hayan gusanos, digamos ya en un sueño, que eso me faltó en la otra parte, es porque también hay un trabajo de destrucción para que la persona sea inclinada a la prostitución o a la perversión sexual. Eh, a ver, hay algo más, cuando toda clase de plagas en una casa que no sea normal, un mundo de hormigas de sin tener por qué, un mundo de cucarrones exagerados, un mundo de cucarachas, o sea, que haya una cucaracha, pues bueno, pero si no es un problema de fumigación y de aseo, no tiene por qué haber una cantidad de cucarachas en la casa. Bueno, todo esto cuando vemos en lo espiritual, en un sueño, hago aquí este paréntesis que me faltaba, culebras o serpientes, es o porque hay un pecado oculto donde el enemigo te va a sacar a la luz y te va a dejar en vergüenza. Y esa parte es algo que va a empezar a aflorar en tu vida, algo que estaba ahí como incubado, pero va a dar a luz. Eso tiene que ver con la serpiente. Es un tema de pecado. Bueno, ahora, manifestaciones físicas también para identificar que hay una actividad demoníaca. Hay personas que empiezan a sufrir una picazón en el cuerpo sin tener por qué, generalmente a unas horas del día o de la noche, no todo el tiempo, sino a una hora específica, 6 de la tarde, 12 de la noche, o cuando se empieza a orar por la persona por liberación por ese tema. Se empieza a orar por ese tema y se le alborota la picazón, es porque ahí hubo ese trabajo, te montaron un altar con pimienta. La pimienta usan también el mercurio para todo el tema de eso de la picazón, para secar, para que nadie te llame, para que en los trabajos no seas candidato pues para el puesto, todo esto. Cuando viene lo del color, el calor o fogaje también, sin haber explicación natural que lo explicamos ahora, es porque hay un altar que te montaron, y los dolores de cabeza repentinos. Ahora, ¿qué hay que hacer para romper? Una vez esto se identifica, ¿qué hay que hacer? Primero asegurarme de que estoy en santidad, porque voy a hacer una guerra, y empezar a romper en el nombre poderoso de Yeshua. Si el sueño tiene que ver con altar, el altar. Si es un entierro, explotar el entierro en el nombre poderoso de Yeshua. Si es un trabajo de separación, lo que según Dios te haya mostrado, revelado, empezar a romper y a destruir y a ordenar que queda sin poder todo decreto, todo conjuro, todo lo que se haya lanzado en tu contra. Y si usted sabe que soñó eso y que la cosa persiste o que los síntomas persisten, entonces ya, pues, si usted es una mujer o un hombre bajo cobertura, tranquilamente puede llamar a su pastor y pedirle que ore si es una persona bajo autoridad y porque va a creer en esa oración y seguramente que va a encontrar apoyo, pero lo importante acá es identificar, ¿es un problema de afuera externo o es una situación mía que estoy recogiendo por lo que sembré? Eso es muy importante saberlo. Bueno, vamos a... quiero orar por ustedes. Yo quiero que allá en la casa
usted se prepare, que si estaba distraído y tenía su celular por allá aparte y estaba escuchando y haciendo otras cosas, quiero que pare de hacer lo que está haciendo en esta hora y vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que sea su Santo Espíritu sobre nosotros, pero primero le vamos a pedir que nos lave con la sangre del Cordero. Padre, en esta hora, oh Dios, pedimos, Señor, que a través de la sangre de Cristo, la sangre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador, seamos lavados, oh Dios, de toda perversión, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda transgresión. Dígale al Señor allá, repita, Señor, lávame, Señor, de toda palabra necia y ociosa, oh Dios. Señor, en esta hora yo sujeto mi mente, mi voluntad, mis emociones, se las sujeto al Señor. Y también toda manifestación que esté operando en mi vida a través de la carne, la mente, la voluntad, las emociones, los temores, los miedos, en esta hora le entrego esos temores, esos miedos al Señor. En esta hora, todo sentimiento falso que esté abriendo puertas, toda revelación falsa que esté viniendo a mi vida, por causa de que yo abrí puertas, por causa de que no he sido sincero, de que no he hablado verdad y que camino en mentira, Señor. Perdóname, lávame, límpiame, Señor. Padre, en esta hora, Dios grande, Dios poderoso, Señor, queremos entrar en ese mundo espiritual, Señor, a través de la sangre del Cordero. Señor, y pedimos príncipes principales que comiencen a pelear a favor nuestro, Señor. En esta hora declaramos y profetizamos, Señor, en esta hora todo trabajo de destrucción que se haya hecho en contra de las vidas, todo altar que hayan levantado para traer enfermedad en los huesos, para que se pudran los órganos en esta hora, para que venga enfermedad en los huesos, dolores en las coyunturas, enfermedades en las vistas, tumores, hernias, enfermedades falsas, postizas en esta hora, enfermedades que han sido incubadas a través de sueños falsos. Porque a través de los sueños, cuando usted profetizó, habló ese sueño, usted incubó algo. En esta hora todo huevo de aspi se seca, se explota, se quema. En esta hora, por el poder de la sangre del Cordero, en esta hora, trabajos colectivos familiares a familias para traer destrucción, enfermedad, ruinas, se explotan en esta hora. Por la sangre del Cordero, rociamos la sangre del Cordero, todo altar con velas, hechizos, encantos, ahora mismo se apagan, ahora mismo todo espíritu de muerto que le hayan pegado en las espaldas, le hayan asignado a las personas para que le drenen las fuerzas, para que se sientan cansados, para que sientan olores, para que venga maldición sobre ellos, para que venga destrucción, para que venga sobre ellos falta de gracia. Se rompe todo eso en el nombre de Cristo en esta hora, en el nombre de Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre, y declaramos en esta hora victoria. Toda actividad demoníaca, todos esos sueños que están ocurriendo, están viniendo, porque a tu alrededor hay brujos, hay hechiceros en tu vecindario, porque hay brujos que están haciendo conjuros. En esta hora todo cansancio, todo embotamiento espiritual, se rompe toda esa atmósfera sobre tu vida, se rompe todo eso en el nombre que es sobre todo nombre, ese sueño entrecortado en esta hora, porque hay palabras de maldición en contra tuya, hay palabras de destrucción que te persiguen con cuchillos, que hay peleas, que hay destrucción, que hay malos entendidos, se revienta y se explota todo eso en esta hora, en el nombre de Cristo en esta hora. Toda picazón, toda pimienta que hayan activado en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, para que estés desesperado, para que se vaya la gente de tu negocio, para que la gente no vuelva. En esta hora se explota todo eso en el nombre de Cristo y declaramos la unción, el poder del Espíritu Santo. Padre, en esta hora pedimos el poder del Espíritu
Espíritu Santo, trayendo vida, restableciendo el sueño a las personas que no podían dormir, restableciendo la paz a las personas que estaban turbadas, restableciendo en esta hora la salud a los que estaban enfermos, Señor, y declaramos y profetizamos que en este tiempo de transición que estamos viviendo, Señor, a través de la humanidad, Señor, a través de estos tiempos que nos ha tocado proféticos, que no vamos a ser ni desacelerados, que no vamos a ser ni embotados, que no va a haber pérdida en nosotros, Señor, y que toda venda y todo río demoníaco que nos estuviera envolviendo se rompe. Todo barro que nos hayan lanzado, palabras de maldición, de destrucción, amén, para que se tapen nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, amén, y no discernamos, se quita todo eso. Pedimos que el poder de la resurrección, el poder de Cristo sea sobre nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Y la sangre del Cordero sea sobre ustedes. Amén.